Vamos a empezar otra noche de boxeo, ya vamos por la 14. La verdad es que llevamos unos días sin grabar, nos habéis hecho un poquito menos. Nos ha venido la idea de hablar de campeones que se retiraron demasiado tarde, ¿verdad? Sí, la verdad que esto se nos ocurrió viendo un poco las batallitas de Mike Tyson, ¿no? El que dice que quiere volver a boxear, Evander Holyfield también dice que quiere volver a boxear contra él y así unos cuantos más que se han sumado a eso de volver a pesar de la edad. O sea, estamos hablando de Tyson, que por lo que hemos visto en las redes, a pesar de tener 53 años, está todavía bastante en forma, pero bueno, y quizá no sea la mejor idea volver al boxeo. Pero vimos que en la historia del boxeo ha habido unos cuantos, ¿no?, que siguieron hasta muy tarde. Eso es, justo habíamos hablado en los últimos programas de George Foreman, que tenía el récord del campeón de los pesos pesados más veterano. Lo obtuvo con 45 años, lo defendió hasta los 48 años. Y vamos a ver, todo lo que se está diciendo de Mike Tyson, se supone que Mike Tyson va a volver para exhibiciones nada más. Eso es lo que Sí, dice él. como 3 asaltos o algo así solo. Eso es, ¿qué es lo que pasa? Que George Foreman dijo lo mismo. Justo Ya. volvió del retiro con 40 años, se probó un poco, se vio tan bien que dijo, bueno, pues voy a volver a intentarlo, toda la gente le tomó por loco y lo consiguió. Entonces, antes de empezar el programa que tenemos hoy preparado de grandes boxeadores de la historia que intentaron lo mismo y la mayoría de las veces no tuvieron un final feliz, la verdad es que se retiraron justo bastante más mayores que George Foreman. Os vamos a hablar de Archie Moore, de Bernard Hopkins, de Bob Fitzsimmons y de Jack Johnson, ¿verdad? Exacto, vamos a hablar de dos, digamos, muy antiguos, como Fitzsimmons y Johnson, y luego Archie Moore, estamos hablando de mediados de los 50, años 60, bueno, se retira a principios de los 60, y luego ya Bernard Hopkins. Los cuatro, pues como veremos, siguieron hasta bastante tarde. Ya estamos hablando que entraron en la cincuentena, Sí, porque vamos a ver, algunos de ellos sí, sí, sí. vais a ver ejemplos de Hopkins o incluso cuando hemos estado hablando de Foreman, que obtuvieron el título y lo defendieron de forma bastante competente, bastante entrado en los 40, pero en el caso de si volviese Mike Tyson, estamos hablando de 53 años, Holyfield, como comentaba Mateo, dice que se apunta con 57 años, la verdad es que vemos a Tyson y está bastante bien, se le ve en forma, ¿verdad? Sí. A Holyfield no se le ve tan en forma. Luego ha salido Jim Stoney diciendo que quiere boxear, casi no se le entiende hablando. La verdad es que esperemos que le quiten la idea. Incluso le preguntaron a George Foreman, que tiene 70 y pico años, y dijo que su mujer no le deja hacer tonterías ya. Menos mal, sabia. Eso es. Pero vamos a empezar a hablaros y de con quién podíamos empezar, Mateo. A ver, yo creo que podemos empezar a hablar por Bob Fitzsimmons. Estamos hablando de el boxeo, un boxeo, la verdad que bastante interesante. El boxeo del siglo XIX, ¿no? Pensar en aquella época, en cómo podía ser el boxeo en ese siglo. Algo se puede encontrar todavía en YouTube, hay algunos vídeos, son curiosos y ahora voy a comentar algunos. En concreto, Fitzsimmons peleó hasta los 51 años. Estamos hablando de un boxeador inglés que nació en el año 1863. Peleó y ganó 61 combates, de los cuales 57 por KO, no está mal, No está mal. 57 de 61, perdió 8 y nulos fueron solamente 4. Según la revista The Ring, fue uno de los mejores pegadores de la historia del boxeo. De hecho, la revista The Ring lo pone en el sitio número 8, ¿no?, de los máximos pegadores. Normal, con 57 KOs de 61 combates, pues el tío seguro que tenía que pegar durísimo. ¿Sabes quién es el noveno? Justamente George Foreman. Y Que además, dentro de los 10, sí, le han dentro de puesto los por 10 delante de George mejores. Foreman. ¿Cómo? Le han puesto por delante de George Foreman. Sí, le han puesto por delante de George Foreman y luego en estos 10 primeros, el que gana es Joe Louis, el máximo, el mejor pegador de la historia del boxeo según The Ring, y en la posición número 4 Archie Moore, del que hablaremos también esta tarde, esta noche. Claro, pensar que de los 10 máximos pegadores, 3 se retiraron tan tarde, como Foreman, Fitzsimmons y Archie Moore, pues eso dice mucho de que en el fondo pues pegaban tan duro que se pudieron permitir seguir peleando hasta muy tarde. Y Claro, en la porque vida de siempre se ha este, dicho, Mateo, siempre se ha dicho que la fuerza, la pegada es lo último que se va en un boxeador, ¿verdad?
Claro, al final la pegada no se va, es lo último que se va y además, bueno, pues con un pegador, un gran pegador, suele terminar los combates más rápido, con lo cual no se desgasta mucho con el paso del tiempo porque sus peleas casi nunca llegan al final, como en el caso de Fitzsimmons, que como hemos dicho, en 57 casos de 61 ganados no llegó al final, con lo cual son asaltos que te ahorras, ¿no?, durante tu carrera y es un desgaste que te estás ahorrando. Sí, Fitzsimmons siguiendo venía... esa teoría, por ejemplo, podemos entender cómo Foreman pudo recuperar el título con 45 años, porque era un estilo de boxeo totalmente distinto del de Mohamed Ali, que con 38 años ya se estaba arrastrando. Es decir, Claro. uno basaba su fuerza en pasar golpes y en la agilidad, y otro en la fuerza bruta y en poder tumbar a los rivales muy rápido, claro. Exacto, exacto. Y en estos casos, pues fíjate tú, pues boxeadores como Fitzsimmons, como Johnson, que luego hablaremos de él, pues estamos hablando de un boxeo de hace muchísimos años, un boxeo además, como veremos ahora, con reglas, bueno, que ya se empezaban a tener las reglas más o menos de hoy en día, pero que vamos, eran duras las peleas. Bob Fitzsimmons tuvo una vida en sí ya bastante dura porque nació en Inglaterra, pero se mudó con su familia. Él era el número 12 de 12 hermanos, o sea, el último hermano. Emigró él y su familia a Nueva Zelanda en un viaje de estos épicos de aquella época, 93 días en un barco, que parecía el Pickwater de Moby Dick, ¿no?, perdidos ahí en el mar durante 93 días. Él tenía 9 años cuando se fue para allá, para Nueva Zelanda. Muy pocos años después empezó a pelear, le empezó a gustar de muy jovencito el boxeo y luego pasó a las peleas profesionales, justamente ahí, en Australia, Nueva Zelanda. En toda la primera parte de su carrera la llevó en Australia y luego a partir del año 1890 se muda a Estados Unidos y sigue hasta el final de su carrera peleando en Estados Unidos, con lo cual nunca peleó en Europa y nunca peleó en Inglaterra, que era su país. Es importante porque fue por 3 veces campeón del mundo en 3 diferentes divisiones de peso. Fue el primer campeón del mundo que lo hizo en la historia del boxeo, ser campeón en 3 Justo te iba a categorías de preguntar por peso eso, diferentes. porque me he fijado que era alguien muy delgadito y digo, este tío seguramente, por lo menos cuando era más joven, debió pelear en otras categorías, es verdad. Sí, este era muy alto, era bastante alto, tenía las piernas bastante largas y muy flaquitas, pero en la parte de arriba estaba bastante desarrollado. También porque, claro, en Australia no vivía del boxeo, es decir, él pasó de trabajo en trabajo, cada trabajo, cada cual más duro, y ese la verdad que le fortaleció bastante la parte de arriba, ¿no? Pero claro, las piernas más delgaditas le sirvieron para deslizar, para moverse con mucha más rapidez. De hecho, tenía una técnica bastante curiosa que, bueno, pues él se echaba bastante atrás y doblaba un poquito las rodillas. Era curioso verle, pero era curioso ver un poco, digamos, los boxeadores de aquella época, que boxeaban de una manera totalmente diferente, exacto, a los boxeadores de después, ¿no? Era un campeón que luego, como lo veremos en breve, la verdad que perdió también bastante combates, y su carrera fue una carrera bastante larga. Empezó en el año 1885, ¿vale?, hasta el año 1914. También por razones obvias, porque empezó una guerra mundial, con lo cual pues todo lo que eran los deportes se vieron afectados. Y luego, bueno, pues él en realidad se retira en el año 1914 y cuando tenía 51 años, con lo cual había pasado ya los 50 años, y en el año 1917 muere, ¿vale? O sea que se retira en el 14 y en el 17 muere. ¿Cuál fue, digamos, el gran combate suyo? El gran combate suyo fue contra un gran campeón, contra James J. Corbett, en el año 1897. Además, James J. Corbett era un grandísimo del boxeo de aquella época. Fue el único quien supo ganarle al gran campeón de esa época, John Sullivan, que había perdido solo un combate, solo una pelea, y esa pelea fue justamente contra James J. Corbett, y sin embargo Fitzsimmons le gana. A finales del siglo XIX, cuando ya se estaban aplicando las nuevas reglas del boxeo. A partir del año 1867, las denominadas reglas aprobadas por el marqués de Queensberry se empezaron a utilizar,
y dejaban un poco ya de lado a las antiguas reglas del London Prize Ring Rules, que eran reglas bastante básicas en realidad. Las peleas básicamente se realizaban a puño limpio y sin límite de tiempo, con lo cual era una gran salvajada, las nuevas reglas introducidas por el marqués Queensberry en el año 1867, que en realidad eran simplemente 12 reglas, pero algunas de las cuales siguen siendo reglas hoy en día. Por ejemplo, la prohibición de abrazarse, o los asaltos de 3 minutos con 1 minuto de descanso, o el hecho de que quien se caía tenía 10 segundos, tan solo 10 segundos para levantarse, mientras que antes es verdad que no había límite de tiempo, pero había más tiempo para levantarse. Y luego se obligaba por fin a utilizar los guantes, algo que anteriormente no era tan obligatorio, digamos. Entonces, con estas nuevas reglas, digamos, las nuevas reglas del boxeo moderno, pelean Fitzsimmons y Corbett y, Fitzsimmons gana delante de 4.000 espectadores. Se recaudaron esa noche $22.000. Además es curioso porque por todo lo que he leído para preparar este programa, pues se decía que en las esquinas de los dos luchadores, de los dos boxeadores, los hombres que apoyaban a los boxeadores llevaban pistolas, porque se decía tenían que asegurar el fair play entre los dos. Con lo cual, vemos que, digamos, que el ambiente era un ambiente bastante tenso, bastante curioso, el ambiente de boxeo de finales del siglo XIX. Fitzsimmons además iba perdiendo ese combate, un combate durísimo. En el asalto número 6, Corbett lo tira al suelo. Y luego él se levanta Fitzsimmons. En realidad luego habrá una gran polémica porque, según Corbett, el árbitro había tardado demasiado para contar y según él habían pasado más de los 10 segundos reglamentarios. Sin embargo, se levanta Fitzsimmons y luego ya le da la vuelta al combate y gana en el asalto número 14, gracias también a un gran golpe al plexo solar. Pues el estilo de Fitzsimmons, ya lo he dicho, era un estilo raro para el boxeo de hoy en día, ¿no? Para los que vemos el boxeo hoy en día, pero el estilo de Corbett era aún más raro. Corbett no se defendía, Corbett peleaba con las manos bajadas y además siempre peleaba a la distancia, nunca se acercaba y se desplazaba con una agilidad increíble. Perdió también unos cuantos combates Fitzsimmons, perdió contra otro de los grandes, James J. Jeffries, además perdió 2 veces con él. De eso iba a hablar yo luego después. James Fue J. campeón Jeffries también. Era un grande, además solo peleó 20 veces, ¿vale? Solo 20 peleas, pero claro, peleó y ganó a Jack Johnson, a Corbett, Tom Sharkey, o sea, le ganó a todos. ¿Vale? No, con Jack Johnson perdió. Exacto, Jack Johnson perdió el último combate. El único combate que perdió fue justamente contra Jack Johnson. Bueno, pero porque eso lo contaré después, es que la presión social le obligaron a volver. Él no quería volver. Pero había peleado poco, porque también en esa época, con el hecho de que los guantes eran más finitos y etcétera, las peleas eran muy duras, pero Jeffries peleó tan solo 20 veces. Y Fitzsimmons, que había perdido contra Jeffries, también perdió contra Sharkey una vez y luego ganó otra, y perdió también contra Jack Johnson. Jack Johnson, que ahora vas a hablar de él, pues si no me equivoco, se siguió peleando hasta los 53 años, para ver un poco que en esa época era, tampoco que era tan común. Luego estuve investigando, no todo el mundo seguía hasta tarde, pero es verdad que Johnson y Fitzsimmons sí que pelearon hasta bien entrados los 50. Yo me he preguntado por qué veíamos más gente, porque de los 4 boxeadores de los que os vamos a hablar, el único contemporáneo realmente es Bernard Hopkins, y es como el récord, también hasta los 51 años, de gente que se ha pegado hasta esas edades. Hasta entonces habíamos visto que los boxeadores más longevos venían de unas épocas pasadas. No tenemos los registros médicos de cómo llegó esta gente a la vejez, porque, por ejemplo, Bob Fitzsimmons es que murió muy, muy pronto después de dejar de boxear, ¿verdad? No le dio tiempo a sufrir las consecuencias de haberse arrastrado por el ring. Sí, Fitzsimmons con 53 años se murió. Se murió 2 años después de retirarse.
pero el otro, luego hablaremos de Archie Moore, que es otra época, pero nació en el año 1916 y sin embargo Archie Moore, bueno, se retiró con 46 años, tampoco con 50 y pico, pero pues, se murió con 81, 82 años. Es decir que, pero claro, no sabemos cómo, por lo menos no lo sé yo, cómo llegó hasta los 81, 82 años, si muy dañado o poco dañado. Yo intuyo que de estos cuatro boxeadores de los que os vamos a hablar no estuvieron muy dañados. Bueno, por ejemplo, en el primer caso, el que os está hablando Mateo, no pudimos comprobarlo porque murió 2 años después de retirarse. Sí. Sí me da la sensación que a la vez que iba cumpliendo años iba perdiendo más combates, ¿verdad? Es decir, se veía que sus cualidades iban para abajo. Sí, además, bueno, pues era una época que quitando a Sullivan y quitando a Jeffries, que efectivamente tuvieron una racha muy larga, sobre todo Sullivan, me parece que 37, 38 peleas todas ganadas, pues lo normal era también perder. O sea, Sí. sí, ganas uno, pierdes otro, luego vuelves a ganar, te vuelves a enfrentar 2 o 3 veces contra el mismo, que tampoco todo el mundo era boxeador en esa época, quiero decir, Sí. era un deporte bastante más reducido, ¿no? Si lo comparamos con lo que ha sido el boxeo después. Es curioso porque era el deporte más famoso, el que hacía superestrellas, pero por otro lado era un deporte relativamente pequeño comparado con lo que hay ahora. Es decir, que digamos que el peso del deporte en la sociedad del 1800 a principios de 1900 no era el mismo que el que tiene ahora el deporte. Sí, porque además creo que incluso en muchos estados dentro de Estados Unidos y en muchos países fuera de Estados Unidos Era estaba ilegal, vetado. era ilegal. Exacto, era ilegal, con lo cual también, de hecho, para que se celebrara esta pelea entre Corbett y Fitzsimmons, bueno, fue una pelea dentro de la pelea, porque no fue fácil legalizar esa pelea. Entonces, quiero decir, era un deporte que sí que estaba bueno, gracias también a estas nuevas reglas, ¿no? Del Marqués Queensberry, se estaba, digamos, un poco adaptando y estaba saliendo un poco, alejándose un poco de un deporte demasiado duro y demasiado violento, demasiado bárbaro incluso, y se estaba adaptando a un deporte un poco más convencional. Pero es Estaba, verdad que en muchos sitios está considerado como ilegal. Claro, de hecho es que estaba consiguiendo poco a poco aceptación social y eso vino de las reglas del Marqués de... De Queensberry, sí. Eso es que además venían un poco de la alta sociedad, venía un poco como a civilizar las peleas que podían ser de los bajos fondos, aunque en realidad bueno, tendremos que irnos muy atrás para ver grandes campeones que viniesen de la alta sociedad. Siempre se ha dicho que los grandes campeones del boxeo suelen venir de la pobreza más absoluta y han tenido unas vidas bastante miserables. Tú estás hablando de Bob Fitzsimmons, que era el 12º hijo de una familia bastante pobre, Sí. pero es que el resto de los que vamos a hablar hoy no queremos ni contar, vamos. Sí, sí, no. Luego sí que había excepciones que eran, pero en general sí, en general era, vamos, tenía muchos seguidores y sobre todo muchos de los boxeadores venían de situaciones muy complicadas, digamos. Eso es.